Buenas tardes, estimados estudiantes. El presente video que vamos a ver a continuación corresponde a la semana número 1 para nuestra clase online. De acuerdo a lo que habíamos estado viendo en la clase presencial, clasificación de materiales de uso automotriz. Ahí yo les había hecho una presentación, unos PowerPoint, con las distintas clasificaciones de los materiales, ¿no? Los clasificamos de acuerdo a varios puntos de vista. Uno de ellos era si el material es natural o un material sintético, es decir, creación propia del hombre, ¿no? Y los materiales naturales son los que están presentes en la naturaleza. Esa es una de las clasificaciones más simples que existen en toda la literatura cuando hacemos referencia a cómo poder clasificar los materiales, ¿no? Aquí básicamente los clasificamos de acuerdo a su origen. La unidad que estamos tratando, la unidad introductoria, ¿okay? Lo que nos pide es identificar los diversos materiales de uso o aplicación automotriz, las propiedades que tienen estos materiales, en qué componentes se pueden emplear, y finalmente también la asignatura ya más adelante, como lo vamos a ver, vamos a analizar también las fallas que se van presentando en este tipo de materiales. Yo ahora estoy mostrando material disponible en el ambiente de aprendizaje de INACAP. Lleva por título Clasificación de materiales de uso automotriz, que es el material que está visible, disponible para esta semana. Y yo les había comentado que está muy bueno, ¿no? Un material preparado por la institución, bastante interactivo, ¿no? Son las tendencias actuales en las clases que se hacen en forma virtual. No es un material fijo como lo puede mostrar un archivo PDF o un Word, ¿no? Este permite una navegación mucho más amigable. Tiene también una actividad final en la cual ustedes pueden autoevaluarse, ver los conocimientos que se van adquiriendo semana a semana con este tipo de material. Les recomiendo en lo posible descargar el material, ya incluso archivarlo para futura material de consulta. Vamos a hacer un pequeño repaso del material que está en el ambiente de aprendizaje, ¿no? Con respecto a la clasificación de los materiales de uso automotriz, ¿no? Tenemos una introducción. Se supone que en esta hora y media que tenemos de clase virtual, importante es que ustedes naveguen en este material, ¿no? Que lo revisen, que lo lean, y que participen o que también realicen la actividad de carácter formativa, porque hay algunas evaluaciones formativas acá. Les recuerdo, las evaluaciones formativas no tienen calificación, es para ir midiendo el avance de nuestro aprendizaje. En el costado izquierdo de la pantalla, ahí en el material, en el texto, ¿no? Tenemos, la introducción, el desarrollo, en el cual voy a hacer clic, ¿no? Y aquí hablan de materiales, permiso, me voy a colocar los lentes para ver mejor. Materiales complementarios, bibliografía. Hay recursos complementarios que ustedes pues, también pueden realizar, o revisar, perdón. Y aquí hay una actividad, ¿no? En el desarrollo nos aparece la clasificación de los materiales automotrices. Esta visualización la vimos en clase, ¿no? Nos dice acá que en realidad existen muchas formas de clasificar los materiales. Todo depende de la mirada, ¿no? Que se quieran hacer la clasificación. También depende en el área en que nosotros nos desenvolvamos. ¿Okay? Definitivamente para un
ingeniero o para un técnico del área de la mecánica, sí es cierto que todas las propiedades de los materiales son muy importantes. Para nosotros, lo más importante son las propiedades mecánicas del material, ¿ya? De aquí hablamos de la dureza, la resistencia, la tenacidad, es decir, cómo se comporta el material ante un esfuerzo o una carga que lo trata de deformar. Un técnico, un ingeniero del área eléctrica no analiza los materiales desde su comportamiento mecánico, sino que lo analiza desde el punto de vista de la conductividad, de la conductividad eléctrica, o por el contrario, si es un material aislante, ¿no? Porque para ello, obviamente, esa característica del material lo hace idóneo, lo hace apto para una aplicación de uso industrial en el área eléctrica, ¿sí? Y ellos los enfocan de esa forma. Si estuviésemos estudiando alguna licenciatura, por ejemplo, en química, clasificaríamos, para nosotros lo más importante serían las propiedades químicas del material. Cómo reaccionan estos materiales al entrar en contacto unos con otros, ¿verdad? Por eso la literatura, en cualquier libro que ustedes investiguen, se podrían encontrar distintos tipos de clasificaciones de los materiales. Y como les digo, eso depende de la mirada del observador, de las áreas que están en estudio, ¿verdad? Principalmente acá nos hablan de 4 grandes grupos de materiales, y esto principalmente tiene que ver porque son los materiales que ampliamente se utilizan en el ámbito automotriz, en la fabricación de un automóvil. Hablan de los materiales metálicos ahí arriba, ¿no? Materiales cerámicos, materiales polímeros y materiales compuestos. De estos 4 grupos de materiales, lo más importante siguen siendo los materiales metálicos, ¿no? Principalmente porque son los que tienen mejores propiedades mecánicas, tienen una alta dureza, resistencia, tenacidad, ¿no? Son maleables, son dúctiles, pueden pasar por casi todos los procesos de fabricación, ¿no? Y la gran ventaja que tienen los materiales metálicos, que entre ellos se pueden combinar, ¿ok? Formando las famosas aleaciones, que son combinaciones de uno o más, o de 2 o más componentes. Por supuesto, tiene que existir a lo menos un material metálico. Ahí hablamos de una aleación. El acero es una aleación. El bronce, por otra parte, también es una aleación. Y la gran ventaja de los materiales metálicos es que las cantidades de aleaciones que se pueden formar entre ellos es innumerable, ¿no? No puedo decir infinita porque todo tiene un límite, pero la cantidad de aleaciones que podemos generar aquí son bastante importantes. Por supuesto, hay aleaciones que el hombre desarrolla, luego comienza a verificar sus aplicaciones, ¿no? De acuerdo a sus propiedades, y se da cuenta que muchas veces podemos elaborar aleaciones que desde el punto de vista práctico no tienen mucha aplicación porque tienen limitaciones, y ahí aparecen otro tipo de aleaciones, otro tipo de materiales, que incluso pueden ser no metálicos, ¿no? Pero resumiendo, para la característica de los materiales metálicos, la principal ventaja que tienen estos son sus propiedades mecánicas, ¿ya? Dureza, resistencia, tenacidad, maleabilidad. Como les dije, pasan por casi todos los procesos de fabricación. Los metales son fácilmente conformables, es decir, los materiales metálicos se pueden estirar, comprimir, doblar, torcer. Y eso en la industria es una gran ventaja, y lo podemos ver en el desarrollo de las carrocerías de los automóviles, las formas tan variadas y tan complejas que puede tomar un metal, ¿no? Se pueden unir por distintas técnicas, soldaduras, uniones roscadas, uniones remachadas, ¿no? Se pueden fundir. Esa es la gran ventaja de los materiales metálicos. Desventajas. La materia prima para elaborar estos metales, que se llaman minerales, están presentes en la naturaleza, pero en cantidades limitadas, ¿no? Una vez que se exploten todos los minerales que tenemos en la Tierra, una vez que ya las minas se agoten,
no hay de dónde más sacar este mineral. Tendríamos que recurrir al espacio, ¿ok? Pero la fortuna es que estos materiales, una vez que se construye el producto, se construye la estructura o el componente mecánico, y este por tiempo, por uso, ¿ya? Pierde sus propiedades, se deteriora, el producto deja de prestar su función, ese material metálico lo podemos recuperar, se vuelve a calentar a alta temperatura, se vuelve a fundir y podemos tener un material completamente nuevo, ¿no? Con las mismas propiedades del material original. Incluso cuando estos metales están en estado líquido, se le pueden agregar otros metales para formar una nueva aleación con mejores propiedades. Y esa es la gran ventaja que tienen los materiales metálicos. Se pueden reciclar, ¿ya? El concepto de fundir y generar nueva materia prima, reciclaje, ¿no? Y se pueden reciclar una cantidad casi infinita de veces. Y como les digo, también incluso se le pueden mejorar sus propiedades al momento de hacerlo reciclar. En el texto que se está mostrando en la pantalla, clasifican a los materiales metálicos en dos grandes grupos, ferrosos y no ferrosos. Los materiales ferrosos son aquellos que contienen hierro, ¿no? Y ahí aparecen el hierro, los aceros y la fundición. Tres grandes productos que se obtienen de este mineral, del mineral de hierro. El hierro propiamente tal, como se lo mencioné en clase, es un solo metal que tiene siempre la misma característica, siempre tiene las mismas propiedades. No hay variedades de hierro, por lo tanto, hoy en día ya casi no se ocupa, porque también desde el punto de vista de propiedades está bastante limitado, ¿no? Lo que se utiliza extensivamente hoy es el acero, una aleación compuesta por hierro y carbono y otros elementos de aleación. Y el acero es, hasta el día de hoy, el material por excelencia en todo tipo de fabricación, ¿no? Ya sea de componentes mecánicos automotrices, mecánicos industriales, fabricación de estructuras metálicas. Es el material hasta ahora que ha logrado demostrar que es el material idóneo, ¿no? Hasta ahora encontrado por el hombre. Quizás la única gran limitación que tiene el acero común y corriente, es su alta capacidad o su velocidad de oxidación y corrosión, ¿no? La oxidación es simplemente un fenómeno que ocurre entre un metal y el oxígeno. Todos los metales se oxidan, algunos con mayor rapidez que otros, ¿no? Hay algunos que se oxidan tan lentamente que se demoran tantos años en oxidarse que la vida del ser humano no la alcanza a apreciar, ¿no? Que es lo que sucede con los metales preciosos, el oro, la plata, ¿okay? Tienen una duración que para nosotros es casi infinita. Hay otros materiales, como el hierro, ¿no? El acero para nosotros entra en contacto con el oxígeno, se nos oxida rápidamente y en poco tiempo este material está completamente deteriorado, ¿no? Dañado. La velocidad de la oxidación entonces es una característica primordial de los materiales y eso es lo que también se busca en la actualidad. Materiales que tengan altas prestaciones mecánicas y que además sean resistentes con el medio ambiente que lo rodea, ¿no? Por eso van apareciendo nuevos materiales, incluso dentro de los mismos aceros. Hace pocos años atrás, dentro de la historia de la humanidad, por supuesto, fue descubierto el acero inoxidable. Esa es su principal característica, ¿no? Por supuesto que para la edad de ustedes son personas jóvenes, incluso para mí, para yo mismo, cuando yo era niño ya el acero inoxidable existía, pero esto fue hasta hace muy poco tiempo atrás, ¿no? Se pensó que el acero inoxidable iba a reemplazar a todos los aceros por tener esa característica, pero también tiene algunas limitaciones. El acero inoxidable que
tiene una alta resistencia a la oxidación y a la corrosión. Como se los mencioné en clase, son los aceros inoxidables austeníticos. Y si es cierto que son altamente inoxidables, ¿ya?, a temperatura ambiente, la desventaja que tienen estos aceros es que son blandos, muy blandos. Sufren mucho desgaste superficial por efecto de roce o fricción. Entonces, este acero que tiene una alta resistencia a la oxidación y la corrosión no nos sirve para fabricar piezas o componentes mecánicos que estén sometidos a este tipo de esfuerzo, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho con la clase virtual, ¿ya?, porque el material que ustedes tienen disponible, ¿no?, que es el que estoy mostrando acá, aquí entonces aparece la literatura, habla de la importancia de los materiales metálicos, ¿no?, que si lo comparamos con los otros metales, como por ejemplo, perdón, con los otros materiales, como por ejemplo el plástico, ahí tenemos una gran desventaja, que es el peso de los materiales metales, ¿no?, en general. El hierro es muy pesado, el acero es pesado, el cromo, el níquel, molibdeno, todos estos materiales tienen un peso específico, una densidad muy elevada. También es un factor importante tomarlo en cuenta hoy en día, ¿ya?, por el ahorro energético en el caso de los vehículos. Sin embargo, existen alternativas y ahí aparecen los materiales metálicos, pero que son de origen no ferroso, como por ejemplo el aluminio, las aleaciones de aluminio y el titanio, que las aleaciones de aluminio pueden formar estructuras metálicas casi con la misma resistencia del acero, pero con un peso casi de 1/3, ¿no? Entonces reducimos considerablemente el peso de la estructura o del componente mecánico que estamos fabricando. Y esto es bastante importante. Bajar el peso de cualquier componente disminuye los costos. Es más fácil transportarlo, más fácil mover, más fácil armar, ¿ya? Por otra parte, en el texto nos hablan de los materiales cerámicos, ¿ya? Muchas veces cuando se piensa en materiales cerámicos se piensan en materiales de última generación, como de última tecnología. Y la verdad que los materiales cerámicos es un universo bastante extenso, ¿okay? Hay algunos que son muy antiguos, como por ejemplo las tejas chilenas que nosotros ocupamos para la techumbre de las casas, que también forman parte de la familia de los materiales cerámicos, ¿no? Los cristales, los vidrios, ¿no?, también forman parte de la familia de los materiales cerámicos. Obviamente en el área automotriz, ¿ya?, así como en el área de industria, en el área de la mecánica, los materiales cerámicos que utilizamos sí efectivamente son de última generación, incluso algunos son descubrimientos casi recientes en el desarrollo industrial. La principal característica de los materiales cerámicos, su alto punto de fusión, ¿okay?, soportan altas temperaturas, más que cualquier otro metal. Dentro de los grupos de los metales, el metal que tiene el punto de fusión más alto es el tungsteno, funde a 3500 grados Celsius o centígrados, ¿ya?, es el metal con el punto de fusión más alto. Fusión significa calentar el metal y transformarlo al estado líquido, ¿no?, cambiarle la fase. Hay materiales cerámicos que son capaces de soportar 6000 grados Celsius, 6000 grados centígrados, sin ningún tipo de problema, ¿no? No pierden dureza, no se ablandan, son extremadamente duros, ¿no?, son muy aptos para en sistemas donde existe roce o fricción, ¿no?, porque tienen una vida muy larga. Es cierto que se desgastan, no hay ningún material que sea indestructible, pero en un material cerámico la velocidad de desgaste es tan baja que para nosotros parece que el material durará para siempre, ¿no? Ahí aparecen los sistemas de freno, algunos materiales cerámicos, sobre todo en automóviles deportivos o de alta gama, ¿okay?, porque ofrecen muy buenas prestaciones,
aunque el freno adquiera alta temperatura, la cerámica no va a sufrir con ese calor, ¿va? No la afecta. Su alta dureza evita su desgaste, ¿va? Pero como nada es perfecto en el mundo, también tiene desventajas. Son materiales muy duros, son muy frágiles. Muchos de ellos no son capaces de recibir un golpe porque se nos quiebran, ¿ya? Los cambios bruscos de temperatura hacen que el material también se quiebre, se comporta como un vidrio, ¿ya? Pero han generado muy buenos resultados, ¿ya? Aparte de la temperatura y la alta dureza, la otra característica que tienen los materiales cerámicos es su gran capacidad de aislación térmica y eléctrica, ¿ya? Las torres de alta tensión, cuando se transmiten voltajes bastante elevados, podemos ver arriba en la torre de alta tensión una especie de bola blanca, ¿verdad? O como de un cilindro en donde llega el cable que transmite la electricidad. Ese componente, que es un material cerámico, ¿verdad?, evita el contacto de la electricidad con el resto de la torre, de la estructura, porque cualquier persona que toque la estructura entonces va a quedar electrocutado ahí. Los cerámicos aíslan la electricidad que pasa a través del conductor eléctrico de la torre de alta tensión. La electricidad no la afecta, ¿no? Son caros, es uno de los grandes inconvenientes, son caros, pero el costo compensa las propiedades que tiene el material, compensan la durabilidad que tiene, como son materiales que no se oxidan, ligeramente no se corroen, tampoco necesitan gran mantenimiento, así que a la larga, si es verdad que el costo inicial es importante, a la larga generan un ahorro en dinero, ¿no? Nos reducen nuestros costos de mantención. El desarrollo de los materiales cerámicos, yo creo que está recién partiendo. Yo no sé hasta dónde podría llegar el avance tecnológico en estos materiales cerámicos, ¿no? Son los materiales del futuro, posiblemente. A lo mejor no los alcanza a ver, ¿no? Pero es un material que hoy en día tenemos que tomar en cuenta porque cada vez se hace más presente en los distintos componentes de nuestras máquinas y equipos, ¿no?, ya sean automotrices o sean industriales, por esas grandes características que tiene, que otros materiales no pueden competir con ellos, ¿okay? Los materiales polímeros, hoy en día el mundo está invadido por los plásticos, ¿ya? Para algunos es un material indestructible, ¿no?, uno de los mejores materiales inventados por el hombre. Si yo lo comparo con cualquier material metálico, por ejemplo el acero, nosotros sabemos que si dejamos un acero estructural, un acero carbono, un acero común y corriente a la intemperie, sin ningún tipo de protección, sin pintura, sin recubrimiento, ¿no?, se nos va a oxidar, va a pasar a un estado de descomposición tal que en poco tiempo, ¿no?, pueden ser meses, un par de años, ese metal está completamente deteriorado y no sirve absolutamente para nada. Un material plástico, ¿no?, a la intemperie nos puede durar mucho tiempo. Lo único que a la mayoría de los plásticos, cuando están expuestos a la intemperie, lo que los afecta son la radiación solar, ¿no? Los rayos solares fragilizan el plástico y con esta radiación, ¿no?, se nos va fragmentando y se nos va quebrando, pero eso con el paso del tiempo. Un plástico, cuando no está expuesto en forma tan directa con la luz solar, nos puede durar muchísimos años, ¿no?, incluso siglos. La mayoría de ellos no son biodegradables y ese es un tema muy importante el día de hoy. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad. ¿Qué se hace con el plástico una vez que el producto ha dejado de prestar su función? ¿Ya? Y aquí viene la lucha de los distintos científicos, ingenieros, ¿ya?,
en desarrollar nuevos tipos de plásticos que permitan que esto, una vez que cumplan su función dentro de una pieza o un componente, pasen a descomponerse o se biodegraden. Eso sería lo ideal, ¿no? Otra situación que nos facilitaría el uso de los plásticos es que los plásticos se puedan reciclar, ¿no? Construir un vehículo, parte de la carrocería, como podemos ver ahí, los parachoques, las manillas, ¿no? El habitáculo interno del auto, todo en plástico. Una vez que el auto ya cumple su vida útil, pasados los 10 años, podemos sacar todos estos materiales y los podemos reciclar. Pero a diferencia de los materiales metálicos, desgraciadamente los plásticos que se puedan reciclar, que son los famosos materiales termoplásticos, ¿no? La limitante que tienen es que la cantidad de veces que se puedan reciclar es poca, 4, 5, 6 veces. Y cada vez que el plástico se recicla, va perdiendo sus propiedades, va perdiendo la calidad, por decirlo de forma más simple, ¿no? Un plástico recién elaborado, como por ejemplo el polietileno tereftalato, con el que se elaboran o se fabrican las botellas de bebida, las botellas para contener aceite, ¿no? Cualquier bebida gaseosa que nosotros ingerimos, el recipiente es ese tipo de plástico, es un termoplástico que se llama polietileno tereftalato. El envase dice que es reciclable, ¿no? De hecho tiene la simbología del reciclable. Nosotros sabemos que esa botella, nosotros en algunos lugares de nuestras comunas los podemos depositar en contenedores, viene una compañía, se los lleva y los recicla. Los tritura, los vuelve pellet, los calienta y vuelve a formar plástico, el mismo plástico original. ¿Cuál es la diferencia? Que con ese plástico ya no se pueden elaborar nuevamente bebidas que contengan productos alimenticios. La calidad del plástico se degrada, ¿no? Tenemos un plástico de menor calidad, ¿no? Significa que con ese plástico podríamos fabricar otros objetos, por supuesto plásticos, como por ejemplo una escoba, ¿no? Un lápiz pasta, un cepillo para el pelo, para el que tiene pelo, yo ya no tengo, ¿no? Y ese es una de las grandes dificultades que tiene el plástico, ¿no? La cantidad de veces que los plásticos reciclables, ¿no? es finita, no es ilimitada, ¿ok? Y generalmente anda más o menos en unas 5 veces el plástico se puede reciclar. Llega un minuto en que en el último reciclaje la calidad del plástico ha descendido tanto que tenemos un material que prácticamente es inservible. Ahí están los grandes desafíos de la industria del plástico. Pero características, propiedades muy buenas. La alta durabilidad del plástico. Los plásticos no se nos oxidan, ¿no? Si el plástico no se oxida, no hay para qué hacerle mantenimiento a la pieza o al material. No hay para qué pintarlo, no lo necesita. Bueno, alta durabilidad, material de peso muy ligero, su densidad es muy baja, también se le llama peso específico en el área de la ingeniería, infinitamente superior a cualquier metal, ¿no? Podemos hacer cualquier estructura en plástico y su principal característica es la ligereza en peso. Es un material, la mayoría de los plásticos, para darle la forma, la industria utiliza materiales termoplásticos. Los termoplásticos son aquellos que se pueden calentar, se ablandan por efecto del calor y adquieren la forma del molde o la plantilla que estamos usando para fabricar un producto. Fabricar productos plásticos es muy barato, ¿no? Porque requiere poca energía. Con 200 grados centígrados ya el plástico incluso hay muchos plásticos que a esa temperatura ya están en estado líquido, entre los 200 y 250 grados.
Si queremos hacer lo mismo con el acero, tenemos que elevar la temperatura a 1600. Y pasar de 250 a 1600, el gasto energético es considerable, ¿no? Mucho consumo de energía, mucho consumo de combustible. Además, como el material es mucho más blando, y cuando está a una temperatura adecuada, ¿no?, el material es muy pastoso, adquiere la forma muy rápido, ¿no? Entonces, para la industria, fabricar productos plásticos es extremadamente rápido y de bajo costo. Hay un proceso que se llama proceso de soplado, que es por el cual fabrican las botellas de plástico, ¿no?, para darle la forma final a la botella. Una máquina sopladora, ¿no?, para la fabricación de botellas, en un segundo es capaz de sacar como mínimo 3 botellas. 3 botellas por segundo. ¿Sí? Eso significa un plástico a una temperatura un poco elevada, porque el plástico está bastante blandito, se mete en un molde, la máquina infla la botella como si fuese un globo, el plástico lo infla y queda metido al interior de un molde metálico con la forma de la botella. Este molde metálico se abre, ¿no?, y ahí del interior podemos sacar la botellita. Y este proceso que le acabo de mencionar, 3 botellas en un segundo. Muy rápido, ¿no? Ese es el motivo por el cual los productos en plástico tienen un costo para nosotros mucho más bajo que en otros materiales, ¿no? Es por el costo de producción. El costo de producción es bajo. La materia prima del plástico es de costo elevado. Pero, como les digo, el proceso productivo es tan rápido, es tan violento, y eso hace que definitivamente, y además los productos en plástico se fabrican en serie, se fabrican en masa, miles, millones del mismo producto. Es una industria que no para. Así que el costo de producción disminuye drásticamente por ese motivo, ¿no? Bueno, principales características de los plásticos: su baja densidad o peso específico, sus materiales muy livianos, son muy duraderos, son fáciles de trabajar, ¿no? Con poca temperatura podemos ablandar los distintos tipos de plástico. Esos plásticos que se pueden reciclar, que se llaman termoplásticos, también se pueden soldar. Cualquier material que se pueda fundir, es decir, cualquier material que se pueda llevar al estado líquido, permite hacer procesos de soldadura. Por lo tanto, estos plásticos también se pueden soldar. Son aislantes térmicos, son aislantes eléctricos, ¿va? Alta durabilidad, bajo peso, ¿ok? También se pueden reciclar, pero si comparamos reciclaje de los plásticos con los metales, la diferencia es enorme, ¿no? Los metales se pueden reciclar una cantidad prácticamente ilimitada de veces. Incluso se le pueden mejorar las propiedades al metal que se recicla. En los plásticos no es así. Les recuerdo, un plástico se puede reciclar muy pocas veces y cada vez que se recicla pierde sus propiedades. ¿Ya? Materiales compuestos. Bueno, hay materiales que tienen distintos tipos de naturaleza, ¿va? Por ejemplo, yo no puedo mezclar madera o algún derivado de la madera con un plástico, porque son materiales completamente distintos. Yo no puedo formar una mezcla o una solución, ¿ya?, con esta sustancia. Es imposible. Son materiales que hasta hace algunos años eran incompatibles. Pero podemos aprovechar las propiedades de los dos materiales uniéndolos, ¿ya?, físicamente, pero sin hacer una reacción química entre ellos. Es solamente una unión física, no es química. No hay una reacción química como por ejemplo en los metales. En los metales yo tomo cobre, estaño, lo fundo a alta temperatura y estos materiales se mezclan y me forman un nuevo metal, ¿ya?, una aleación. Hay plásticos
que también se pueden fundir, se pueden mezclar y forman un nuevo plástico. Y ahí aparecen algunos plásticos que le llaman plástico de ingeniería, ¿no? Que es tomar distintos materiales termoplásticos y empezar a hacer combinaciones entre ellos. Los materiales compuestos, por otra parte, son materiales que no reaccionan químicamente entre ellos, sino que existe simplemente una unión física, ¿verdad? Si nosotros vamos a cualquier tienda en el área de la construcción que trabaje con muebles, nos vamos a encontrar con los famosos, ¿cómo se llama? Las planchas de melamina, ¿no? Las planchas de melamina, acá las utilizamos mucho en la fabricación de muebles, los muebles de cocina, un ropero, un escritorio, ¿no? Aquí podemos ver que en la superficie tenemos una superficie plástica que se llama melamina, y debajo de esa superficie tenemos un tablero de madera aglomerada. Y entre las dos sustancias, ¿no? O entre estos dos materiales, existe una unión, que generalmente puede ser un pegamento, ¿no? Alguna resina. Y formamos estructuras que le llaman tipo sándwich, que son uno de los materiales compuestos más simples, ¿no? Le llaman tipo sándwich porque tenemos dos láminas de melamina, ¿no? Que son muy delgaditas, y al medio de estas dos láminas de melamina tenemos el terciado de madera, ¿no? Ahí hablamos de un material compuesto. Material compuesto, el concreto, ¿no? El concreto está compuesto por cemento, pero si nosotros pudiésemos cortar el cemento a toda su longitud y viéramos la estructura interna, aparte de ver toda esa masa homogénea de color gris que se llama cemento, al interior veríamos las piedras, las famosas gravillas. Ahí hablamos de un material compuesto. La piedra con el cemento, ¿no? Forman una mezcla, ¿no? Pero no hay una solución, no hay una unión entre estos materiales. Material compuesto también lo encontramos, por ejemplo, en las fibras de carbono, en los plásticos reforzados con fibra de vidrio, ¿no? Y en cualquier material que sean de características completamente distintas, que no se pueden unir porque alguno de ellos incluso no se puede fundir, ¿no? No reaccionan químicamente entre ellos, no los podemos soldar, no podemos formar aleaciones, ¿no? Pero sí podemos aprovechar el unir los materiales, ¿no? Con distintos procedimientos. La ventaja de los materiales compuestos hoy en día es que superan muchas veces las propiedades de la mayoría de los materiales, ¿no? Una fibra de carbono es extremadamente resistente, muy dura, ¿no? Pero con un peso específico muy bajo, muy ligero. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de material, cada vez más usado. Y a medida que se va masificando el uso de estos materiales, el costo del material también va bajando porque los costos productivos, al masificarse, reducen los costos de producción, ¿no? Y eso es una gran ventaja. En el ámbito automotriz, bueno, encontramos materiales compuestos, principalmente en los automóviles de alta gama, ¿no? En un vehículo comercial de bajo costo, ¿no? A lo que accede la mayoría de la población, es muy difícil encontrar materiales compuestos, ¿no? Generalmente encontramos los metales para la estructura, la carrocería, mucho acero en el motor, ¿no? Podemos encontrar algunos componentes en aleaciones de aluminio, como por ejemplo la culata, el cárter. Bueno, el interior del automóvil, todo plástico, con distintos materiales termoplásticos, ¿no? En los sistemas de freno encontramos, bueno, hierro fundido. Podríamos encontrar pastillas de cerámica para el sistema de freno, pero no vamos a encontrar ningún tipo de material compuesto, como por ejemplo fibra de carbono, ¿no? Principalmente por el costo que tiene el material, ¿no? Pero un material excelente por las grandes propiedades mecánicas que tiene y su bajo peso, ¿no?
Un material que quizá en el futuro cercano va a aparecer con mayor abundancia. Bueno, el material, clasificación de los materiales de uso automotriz está disponible, está visible en el ambiente de aprendizaje. ¿Va? Yo aquí estoy proyectando ahora la ambiente de aprendizaje de INACAP, nuestra asignatura. ¿Va? Unidad 1, primera semana, el PPT de clase, que lo vimos en la clase presencial, y aquí el material que estábamos revisando recién, dice semana 1, clasificación de los materiales de uso automotriz. Para su revisión, su lectura, ¿okay? Como les digo, está bastante interesante. Hablan de distintos materiales, por supuesto los materiales que más se ocupan al interior de un automóvil, ¿okay? Ahí hablan del aluminio, del cobre, ¿no? Materiales cerámicos, donde los podemos encontrar, ¿no? Bajo peso, dice, alta resistencia, resistencia superior a choques térmicos, es decir, cambios de temperatura bruscos. Materiales cerámicos, ¿no? Polímeros, distintos tipos de plástico que encontramos generalmente en el habitáculo del vehículo, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Algunos materiales súper conocidos por nosotros porque son de uso común diario, como el famoso PVC, ¿no? El policloruro de vinilo, los poliestilenos, ¿no? Las siglas PE, lo encontramos en muchos productos cotidianos, ¿no? Bandejas, recipientes, por ejemplo, para la mantequilla, la mermelada, cosas así. Esas siglas, PVC, en estricto rigor, reciben el nombre de acrónimo, ¿no? La primera letra del componente químico que tiene el plástico. ¿Okay? Hay uno que aparece ahí al final que dice ABS, no hay que confundirlos con los frenos de esas características. Este es un plástico que está formado en su estructura por 3 plásticos distintos, ¿no? Acrilo, butaeno y estireno. Y estos 3 plásticos al formarse forman un plástico de alta dureza y resistencia. Y aunque ustedes no lo crean, lo ocupamos todos los días porque ese plástico se utiliza mucho en la fabricación de los controles remotos para, por ejemplo, para la televisión, ¿no? Y la mayoría de los controles remotos los fabrican con ese plástico, que es rígido, es bastante duro, ¿no? Tiene una alta resistencia. Bueno, hay muchos más, hay más plásticos, ¿ya? Estos son los principales. Ustedes pueden hacer clic en el símbolo más, da las características, ¿ya? Aquí hablan de los poliuretanos, por ejemplo. Dicen que son termoplásticos, es decir, con el calor se pueden deformar, se pueden fundir, se reciclan, ¿ya? Dice, son utilizados en los sistemas de absorción de energías, como por ejemplo las juntas, los spoilers y cantoneras, y también se utilizan como aislantes térmicos y acústicos, ¿no? El PVC se utiliza como revestimiento aislante de los cables por su bajo precio y su resistencia a la combustión. En estricto rigor son resistentes a la combustión porque a estos plásticos, afortunadamente, el ser humano le puede agregar distintos componentes químicos y estos componentes químicos son retardantes a la llama, ¿ok? El PVC común y corriente se quema, se consume. No genera llamas, pero sí mucho humo y extremadamente contaminante. Cuando se fabrica una cañería de PVC para agua, obviamente las probabilidades de incendio son muy bajas. La misma agua va a evitar eso. Pero cuando se fabrican cañerías para el área eléctrica, ¿no? Para canalización, porque entre medio de las paredes se mete una cañería de PVC de color anaranjado y al interior van los cables. En presencia de un cortocircuito, de un incendio, ¿no? Este PVC tiene aditivos químicos que bajan su inflamabilidad, ¿no? Se va a churrascar, ¿no? Se va como a desintegrar el plástico, pero no genera llama. Es decir, tratan de evitar al máximo la propagación de los incendios.
Pero ojo, no es que el material en sí no se queme, sino que el ser humano, al momento de elaborar estos plásticos, le agrega sustancias químicas para bajar la inflamabilidad de los plásticos. Porque prácticamente todos los plásticos actuales son sustancias derivadas del petróleo. ¿Okay? Del petróleo sacamos componentes químicos y estos componentes químicos en un laboratorio, al ser procesados, nos generan los distintos tipos de plásticos. El petróleo es combustible, por lo tanto los plásticos también son combustibles. Y también hay que recordar que los plásticos cuando se queman generan gases tóxicos, ¿no? Generan mucho humo. Y ahí hay que tener cuidado con los plásticos. Una vez que un plástico se inflama, puede producir una toxicidad que puede ser incluso mortal para el ser humano si está muy cercano a la zona donde se están generando estos humos. Bueno, ahí está todo el material, jóvenes, para que lo revisen. Yo siempre recomiendo que ustedes descarguen este material, que lo guarden en su computador, en su notebook, ¿no? Lo guarden en la nube si ustedes quieren, generen una carpeta y todo este material que yo, la verdad que hace mucho tiempo no veo material tan bueno, que ustedes lo dejen para uso personal más adelante. En otra asignatura también les puede servir. Okay. Bueno, una vez revisado el material, ya con mayor detención, al lado izquierdo estoy haciendo clic donde dice materiales complementarios y bibliografía, y hay un recurso complementario. Como lo dice la palabra, es complementario. ¿Ya? Es decir, ustedes lo pueden revisar, investigar, leer, para adquirir más conocimiento. ¿Okay? Ahí hay un video de una profesora, un video que está publicado en YouTube, que habla de la clasificación de los materiales y lo hace de una forma muy didáctica, ¿ya? Para que todo el mundo lo pueda entender. Un vocabulario de uso cotidiano muy sencillo, ¿no? Así que se los recomiendo porque para hacer una síntesis de la clasificación de los materiales, ese video está bastante bueno. Y al final dice, hay una actividad práctica, ¿no? Que es formativa. ¿No? Formativa significa que no tiene calificación, es un cuestionario. Son 7 preguntas que les van a salir a ustedes al azar. La pueden realizar las veces que quieran. Cada vez que la vayan a hacer, les van a salir distintos tipos de preguntas, ¿no? Y las preguntas que se hacen son todas con alternativa y es para ver el nivel de conocimiento que ustedes tienen ahora una vez haber leído y repasado todo el material, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer clic donde dice comenzar cuestionario y aquí me aparece la primera pregunta. Dice, según lo que hemos revisado, los materiales se clasifican en, y aquí me dan distintas alternativas. Selecciono la alternativa, paso a la siguiente. Una vez que hayan completado todas las 7 preguntas, les va a salir el resultado, les va a indicar cuáles son las preguntas que ustedes respondieron correctamente y les va a indicar dónde están aquellos errores que pudimos haber cometido. Un buen sistema para ir midiendo nuestro aprendizaje, ¿no? Recuerden, el video de la clase va a estar disponible, va a estar la grabación, lo pueden ver durante cualquier día de la semana. Eso sería todo por hoy. Nos estaríamos viendo para la próxima clase virtual y tiene que ver con, lleva por título la curación de contenido, ¿no? Que va a estar disponible para la siguiente semana, va a aparecer y ahí va a venir el video explicativo de qué es lo que hay que hacer entonces con ese contenido virtual. Hasta luego, que estén bien.